Shalom. A todos, a todos les agradezco estar viendo esta lección que hoy quiero dejar aquí, que corresponde a la segunda parte de esa lección que se titula Comer o no comer, ¿qué dice Jesús en base a Levítico 11? Muchos de ustedes quizás estuvieron en la transmisión en vivo de esta enseñanza. La parte 1 quedó sin problemas, pero debido a los convenientes técnicos, específicamente falla de internet y la señal de Wi-Fi tan débil, la conexión, por ende, fue muy mala y el producto que quedó no fue el correcto o al menos digno de la calidad de educación que ustedes merecen. Así que he decidido dar de baja ese video y me he puesto a hacer que lo voy a subir y quedará, ustedes ya lo verán ya subido en el canal, pero que es una reparación de esta falla. Continuando con lo que en la parte 1 yo dejé, yo quiero meterme de lleno entonces a mirar qué vamos a hacer nosotros, los que hemos aceptado el yugo del Maestro Yeshua, aquellos que creemos en la mesianidad de nuestro Maestro y que justamente lo seguimos, no simplemente porque sabemos que a través de él y por su sangre y los méritos de su sacrificio, de su voluntario sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros hoy somos salvos, sino que esa redención nos demanda a nosotros convertirnos en agentes redentivos. Y por eso tenemos que entender qué acciones ejercer en nuestro mundo actual. Y ahí viene todos estos planteos con respecto a Levítico 11 y a estas falacias dogmáticas que aseguran que si ya estamos en Yeshua no tenemos por qué guardar ninguna de las leyes ni de los mandamientos o preceptos que aparecen en lo que el cristianismo denomina Antiguo Testamento. La famosa frase o paradigma estamos bajo la ley, bajo la gracia, perdón, y no bajo la ley, ha llevado a que muchos cristianos se pongan en contra de gente como nosotros que siguiendo al ungido, especialmente en sus enseñanzas, sabemos que todo lo que él vino a hacer fue darle plenitud a la Torá, tal cual él mismo lo dice allí en Mateo capítulo 5, 17. Leemos, por las dudas que usted no conozca ese pasaje, lo que ha quedado registrado dentro de ese parámetro de enseñanza conocido como el Sermón del Monte. Y nuestro maestro, en el capítulo 5, versículo 17 de Mateo, queda registrado que dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para dar cumplimiento perfecto. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así le enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es evidente que él viene a dar el cumplimiento perfecto de todo lo que hay en la Torá, pero también da a entender allí que es imposible que el cumplimiento perfecto justifique la anulación de la Torá. Muy por el contrario, el cumplimiento perfecto de la Torá por una persona garantiza que a partir de esa persona hasta los mandamientos más pequeños pueden ser llevados a la perfecta praxis, es decir, deben ser cumplidos. Pero nosotros vamos a considerarlo desde lo que en la primera parte dejé leído y no explicado. Marcos, capítulo 7, del 1 al 23. Repito, vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y voy a leer del 1 al 23. Así dice la palabra de nuestro Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber
y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y nos vamos a ir hasta el versículo 13, por favor. Y no le dejáis hacer, versículo 13, sí. Invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así, cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Marque, por favor, la expresión esto decía. Remárquela, por favor. Y leo, esto decía, usted ya lo ha marcado, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del hombre, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hay varias cosas que podríamos decir respecto de todo este contexto en el cual se está desenvolviendo la historia que el evangelista Marcos cuenta. Pero yo quiero abocarme a Yeshua y su mesianidad, él como Mesías de Israel. Y desde esa carátula profética que le estamos nosotros colocando para considerarlo, la cual la creemos, porque yo creo que Yeshua es el Mesías de Israel, yo quiero decir algo. Él jamás pudo haber enseñado contra los mandamientos de la Torá. La instrucción, Torá significa instrucción, que Yahvé le dio al pueblo de Israel era considerada como digna de ser guardada para siempre. Por eso es que también leí el Evangelio de Mateo 5, cuando él dice que ni los mandamientos más pequeños pueden ser llevados a poco, a menos, o no ser considerados, porque el que así lo hiciera será considerado como poca cosa en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, nada más ni nada menos que Mashiach o el Mesías o el ungido, jamás podría ser considerado poca cosa. Por lo tanto, él jamás podría estar dando contra el mandamiento o los mandamientos referente a los animales puros e impuros que aparecen en Levítico capítulo 11. Si usted me deja entonces avanzar en esta enseñanza, quisiera yo que miremos este tema discutido por toda la gente religiosa, particularmente en las comunidades cristianas, donde la mayoría está en contra de lo que nosotros, lo que decimos que la Torá no ha dejado de ser, practicamos. Entonces, el principal argumento que se da para justificar que se come cerdo, conejo y todos los animales impuros aquí es simplemente lo que se toma como regla dogmática de esa expresión, así decía, lo que le pedí que usted marcara, ¿no? Allí en el versículo 19. Esto decía, esa es la expresión que le pedí, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Amados, antes de llegar a considerar
esta frase que le estoy marcando, es importante para mí remarcar lo que creemos, que el Mesías está hablando aquí en un contexto histórico y que por lo tanto no podemos salirnos de él. Cada uno de nosotros tiene una conciencia y en esa conciencia captamos que existen alimentos que se pueden y se deben comer para nuestra salud, pero también en nuestra conciencia hay algo que vibra haciéndonos entender que asimismo existen alimentos que no convienen a nuestra salud. Por lo tanto, cuando venimos a la Torá, que ha sido dada desde el amor graciable del Eterno, comprendemos que si Torá es instrucción, esa instrucción viene desde un Dios creador que se quiere manifestar como Padre de sus escogidos y que justamente para que el alma de sus escogidos esté ritualmente aceptable en las esferas celestiales, le es necesario indicarles que no todos los animales fueron creados para que el hombre los pueda comer. Ya expliqué en la primera parte que el problema estuvo en la caída de la humanidad, donde por causa de la curiosidad sensorial que se despertó en el hombre y que luego se hizo dueña y condicionante del alma humana, el hombre lo que le viene a los ojos lo desea en su curiosidad probar. Y si es animales o vegetales, todo lo quiere comer. El tema no está en los vegetales, porque ya vimos también en la primera parte que los vegetales formaban en sí la dieta prioritaria de hombres y animales. El tema está en el qué animales comer. Y ahí es donde aparece la palabra puro y la palabra impuro. Cuando vemos la palabra puro en la escritura, se ha traducido como limpio, y la palabra impuro se ha traducido como lo inmundo. Y ahí estaría también el problema por lo cual la religión ha dañado a la humanidad. Ya lo he explicado en otras lecciones, pero lo repito. La palabra puro viene del hebreo taor, taor, y significa lo que químicamente, físicamente, tiene permiso ceremonial, lo que permite que la vida fluya. En cambio, la palabra impuro viene del hebreo tamé, y eso significa lo contaminado, lo infectado, no lo inmoral, sino lo que sustancialmente obstaculiza que la vida fluya lumínicamente. Así que cada uno de nosotros necesita ahora hacer el ejercicio espiritual de plantearse si está investigando la escritura desde una mentalidad abierta que quiere recibir los paradigmas correctos de la cosmovisión divina, o se va a seguir obstinando a que todos estos versículos sean explicados desde nada más ni nada menos que los paradigmas religiosos. Volviendo aquí a Marcos 7, vemos esto del versículo 19 y se plantea entonces qué hacemos con esa expresión. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Lo primero que voy a decirle aquí es que cuando dice que el Mesías estaba declarando limpios todos los alimentos, no está hablando de que a partir de él y de su obra y de su enseñanza está todo el mundo apto para comer lo que quiera. Nosotros nos vamos a detener un poco a pensar esta afirmación y vamos a asegurar algo. El Hijo del Altísimo no podía contradecir a su Padre. Si él ya a esta altura está siendo reconocido como Hijo del Dios viviente, pues él no puede delante de aquellos que así lo reconocen contradecir a su Padre. Porque si así lo hacía, está anulando los mandamientos y los estatutos que el Eterno había dado para tener a los Bene Israel o hijos de Israel como sus propios hijos. Él no podía contradecir a su padre. Lo que está en Levítico 11, y por si usted no lo sabe, y lo dije en la primera parte, también se encuentra registrado en Deuteronomio capítulo 14, del 1 al 21, eran mandamientos que el mismo Jesús ahí en Mateo 5 asegura que no pueden ser tenidos como menores o como no dignos de ser practicados. Son mandamientos
que nos aseguran que el Eterno está tan interesado en que nuestra alma funcione en ese orden sacerdotal que maneja o manipula las leyes metafísicas para poder unirlas a las leyes físicas y generar un mundo reparado. Bien, entonces son mandamientos que no pueden ser anulados por nadie, ni muy particularmente por el que dice que es el Mesías. Vuelvo a leer lo de Mateo. No piensen que he venido a anular la Torá y los profetas. Yo no he venido a anularlos, sino a darle cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y exista la tierra, ni una letra, ni una tilde de la Torá desaparecerán hasta que todo sea cumplido perfectamente. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe a otros a hacerlo, considerado grande será en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué es que cuando se toca el tema de comer lo que se debe comer y desechar las comidas que el Eterno enseña a desechar, empieza tanta discordia? ¿Por qué se empieza a juzgar esto de no comer cerdo cuando justamente este animal pertenece a la lista de los impuros? Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que a los cristianos les gusta saltar o defender sus posiciones siempre con textos que están fuera del contexto. Y Marcos 7:19, que es uno de los textos más usados y abusados por los cristianos, tiene lamentablemente esta forma de ser usado en la religión, ¿no? Afirman que según esto ya los animales impuros se han convertido en animales puros, porque el maestro así lo dice. Pero la pregunta ¿es así? ¿Quiere decir realmente esto que nuestro Mesías, Yeshua, tenía como propósito venir a esto, anular y revolucionar todo lo que ya había dado su padre, que ya por sí era revolucionario? Pues la respuesta es no. Es necesario entender todo el contexto de Marcos 7, por favor. Nos tenemos que meter en todo el contexto y tomarnos siempre el examen de si nuestra mente está en la actitud de ser humilde, es decir, si queremos desaprender para aprender, lo que correctamente, considerando un contexto, va a salir a la luz. Porque cuando uno se pone a mirar el contexto, no puede evitar que salga la verdad del mismo. Pero cuando uno al contexto lo ignora y a los textos los toma fuera de ese contexto, inmediatamente uno encontró el pretexto para seguir haciendo las cosas a su manera. Y perdónenme, caballeros y señoras o damas, hacer las cosas a su manera es el fundamento de cualquier religión. Veamos esto. Los primeros versículos que yo leí claramente dice que los fariseos consideraban que los discípulos de Yeshua estaban inmundos. ¿Por qué? Porque estaban comiendo con las manos impuras o manos inmundas. Así es como dice. Porque estaban comiendo con manos inmundas, esa es la expresión, no impuras. Entonces, cuando miramos esto, los discípulos de Yeshua no se estaban lavando las manos. Esa es la condenación que reciben y la razón con la cual van hacia el maestro y empiezan a confrontarlo. El versículo 3 dice claramente: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ellos no comen. No sé si queda claro. Está aquí claramente dicho que había una tradición de ancianos. Ellos consideraban que había que lavarse las manos y que solo el lavarse las manos daba pureza a los alimentos. Alimentos que ellos como judíos comían desde lo que la Torá permitía. Por lo tanto, el problema no está en los alimentos que estaban comiendo, sino en lo que desde su perspectiva y como visión los discípulos de Yeshua no estaban haciendo. Los fariseos consideraban en la tradición de los ancianos que comer alimentos puros, pero sin lavarse las manos, ya también los hacía esos alimentos inmundos. A ese nivel y a ese plano había llegado el torcer los mandamientos de la Torá por medio de intercalar en el medio
mandamientos de hombres que pretendían llevar a esos mandamientos a una mejor práctica, pero en realidad los anulaba, los invalidaba, porque con esta práctica le sacaban a ellos la esencia misma que Dios había revelado. Dios había revelado, tales serán los alimentos puros, tales serán los alimentos impuros. Vamos a decirlo porque eran todos animales. Tales serán los animales puros, tales serán los animales impuros. Bien, cuando coman los animales puros, pues cómelos, porque están permitidos. Pero ellos habían agregado, no los coman si no se lavan las manos, porque con manos sucias ya esos alimentos puros se hacen también impuros. Mandamiento de hombre. Así que si usted lee bien, el contexto es que el Mesías confronta la importancia que ellos le dan como grupo sectario, como grupo religioso, a lo que dicen los ancianos y no a lo que la Torá dice. Ellos estaban mirando lo que no había que mirar. En ninguna parte de este capítulo dice qué tipo de alimentos ellos estaban comiendo. Es más, dicen que estaban comiendo pan. Y al pan lo están llamando impuro, pero no porque el pan es impuro, sino porque desde la tradición de los ancianos no se lavaban las manos. Así que lo que encontramos aquí, mi querido, evidencia algo. Cuando él dice, declaraba limpio todos los alimentos, no está hablando ni del cerdo, ni del conejo, ni de la cigüeña, ni de ninguno de los animales, sean mamíferos, aves, reptiles o insectos que se consideraban inmundos de acuerdo a Levítico 11 o de acuerdo a Deuteronomio 14. Esto es importante que lo tengamos escrito. Él está enseñando que todos los animales que ya han sido declarados puros, ya vienen puros por el hecho de ser puros, haber sido creados puros para el cuerpo, y justamente si alguna impureza traen por causa de algo en su alimentación, algún mal que esté en su cuerpo, el cuerpo está hecho, por eso habla de la letrina, para digerirlo, y lo que no es puro para el cuerpo, tirarlo por medio de la acción del defecar a la letrina. Así de fácil. El punto no está allí. El punto está, mis queridos, en que la palabra esto decía, la expresión esto decía, no corresponde al texto original. Déjenme que busque aquí una explicación que va a servir mucho para que ustedes lo vean, y yo lo tengo, creo que lo tengo en esto que yo he apartado. No estoy convencido, me parece que aquí es donde yo lo he apartado. Bueno, déjenme mirar de otra forma, pero no creo perder estos minutos tan bonitos. Volvemos a esto. El debate entre Yeshua, nuestro maestro, y estos fariseos era que sus discípulos no se estaban lavando las manos, de acuerdo a la tradición de los ancianos. O sea, aquí se está poniendo en debate, aquí hay unas leyes orales creadas por ciertos maestros anteriores a ustedes, que ustedes consideran mejor que la propia Torá manifestada en piedra, revelada, escrita con el dedo de Dios. Y este es el debate. La tradición de los ancianos prohibía comer alimentos sin lavarse las manos, sin lavar los utensilios que se usaban para esos alimentos. Y lo que aseguraba que los alimentos que eran puros porque ellos eran judíos, al estar en utensilios no lavados, con manos no lavadas, se hacían impuros. En ninguna parte de la Torá estaba eso, y así lo deja claro el Señor. Los discípulos andaban según los mandamientos de Yahvé. Andaban según los mandamientos del Eterno, primero porque ellos eran judíos, pero segundo porque estaban bajo un maestro que no venía a anular ningún mandamiento, no venía a anular nada. Por eso es que los discípulos de Yeshua estaban correctos, no estaban transgrediendo nada. Lo único, que estaban transgrediendo, y lo dice Yeshua, es la tradición de los ancianos. Pero respecto a la purificación de los alimentos, ellos están siendo fieles, ellos están siendo totalmente íntegros, están siendo justos. Y Yeshua así lo da a entender. Yeshua y sus discípulos eran gente que jamás podrían haber permitido un ratito
la idea posible de comer carnes declaradas en la misma Torá de Levítico 11 como carnes inmundas, carnes sin pureza, carnes que no permitían que la luz fluyera en vida, en energía vital. Ellos jamás hubieran violado alguno de esos mandamientos. Ellos jamás se hubiesen comportado contra esos mandamientos. No está aquí en ninguna parte escrito de que Yeshua permitiera el comer mariscos, conejos, cerdo, lo que se le viniera al hombre, murciélagos, ratas. Está muy claro, mis queridos amigos y hermanos, que Yeshua está llamando limpio a todos los alimentos que ya estaban incluidos en la lista de alimentos limpios. Y entonces está diciendo, los alimentos están limpios porque ya están así creados y así permitidos por el Eterno en su instrucción. Quienes están atentando contra la instrucción y los mandamientos del Eterno en cuanto a la pureza de esos alimentos, son ustedes por meter la tradición de los ancianos. Así que es importantísimo. Y acá encontré lo que tengo para ustedes. Esto decía haciendo limpio a todos los alimentos. Y la expresión esto decía jamás fue hecha por Yeshua, sino que ha sido añadida, dice este relato teológico, por los copistas del finales del siglo I, finales del siglo II, porque en manuscritos más antiguos no aparece esta expresión. O sea, no la dijo Marcos, no la escribió Marcos, no hay ninguna frase similar dicha por Yeshua, por ejemplo, en Mateo 15, del 1 al 20, y no lo va a encontrar tampoco en Lucas, no lo va a encontrar en Juan. El capítulo 15 de Mateo tiene este relato paralelo de lo que contamina al hombre y no aparece esta expresión, esto decía. Así que la frase, esto decía, la tenemos que entender como un agregado, no como algo propio del original. Y si ha sido agregado, también hay una mala intención, quizás ya no de los fariseos, sino de aquellos cristianos o discípulos de Cristo que, influenciados ya por las filosofías griegas y particularmente por algo llamado gnosticismo, ya también estaban dándose el lujo, entre comillas, de hacer lo que ellos querían hacer. Y entre esas cosas era el comer lo que quisieran comer. Eso lo vamos a ver enseguida en otra parte, porque merita esto en cuanto a lo que Pablo escribe, cuando ya los gnósticos están invadiendo con ciertas ideas raras a las comunidades primigenias con el tema de las comidas. Entonces, separemos aquí lo que encontramos con respecto al maestro. Él, hablando con los fariseos y escribas, va a dejar claro algo. Aquí el problema no es la Torá, aquí el problema son ustedes. Yo no he venido a anular la Torá, yo he venido a darle cumplimiento perfecto. ¿Y le está dando cumplimiento perfecto? Sí, porque está haciendo que las tradiciones humanas no estén estorbando la praxis de lo que son los códigos de la sabiduría divina revelados en la Torá. Por eso tendríamos que aprender, mis queridos, a mirar con una actitud de investigadores sinceros. Eso es lo que nos califica a nosotros para ser realmente seguidores de Yeshua como maestro y creyentes en el verdadero Cristo. Yeshua jamás hubiese anulado los mandamientos del Eterno porque inmediatamente, según lo que dice Deuteronomio, pasaba a ser un falso profeta. Estaba bien estipulado en las Escrituras que todo el que no llevara el cumplimiento de la Torá, aunque se dijera profeta, bien, no había que escucharlo porque era un falso profeta. Entonces él arriesgaba aquí lo que ya se reconocía. Se le reconocía como el Mesías, hijo de Dios. Como hijo no iba a anular lo que deseaba un padre que haga el resto de sus hermanos. Como Mesías no iba a estar anulando la Torá porque se entendía en lo profetizado del Mesías que el Mesías venía a enseñar la Torá para llevarla a una práctica perfecta. Y él mismo lo dice en Mateo 5. Y como profeta que era, no se iba a arriesgar a ir en contra de la Torá, porque cualquier profeta que enseñaba a no practicar los mandamientos ya había quedado establecido por el propio Eterno que no era un profeta enviado por él. Así que hoy estamos aquí hablando de si él declaró limpio todos los alimentos. Y ese todo se debe entender que se trata de todos los alimentos puros permitidos en la Torá, en la dieta de cualquiera que pertenece a la mentalidad de Israel. En otras palabras, Yeshua estaba enseñando
que a pesar de que los utensilios y de que las manos no estuvieran lavadas, no había problema. Los alimentos son igualmente puros, porque así los estableció Yahvé, son limpios, me hacen ritualmente apto a la hora de orar, de leer la palabra, y de esa manera Yeshua declaraba que todos los alimentos que Yahvé permite en la Torah comer, repito, todos los alimentos que el Eterno permite comer son alimentos que ya están limpios, independientemente si los utensilios donde se colocan o las manos estén o no lavados antes de comer, para que esos alimentos pasen a ser puros. Los alimentos no pasan a ser puros porque me he purificado las manos ritualmente o he purificado los utensilios ritualmente. No malinterprete, acá no está hablando de manos higienizadas ni utensilios higienizados. Por supuesto que eso es correcto. Me parece que a esta altura usted y yo estamos hablando en un estudio de lo espiritual, de lo trascendental. Yeshua dice, no es trascendental para estar aptos delante de la presencia de Dios que los alimentos que ya son puros y se permiten comer para ser nosotros ritualmente aceptados, tengan que pasar por un proceso nuevo de manos ritualmente consagradas y utensilios ritualmente consagrados. Por eso es muy importante esto del esto decía, que dije recién, frase que no pertenece a los textos. En el versículo 19 del capítulo 7 es claro ya, el libro de Marcos tiene un agregado, fue añadida. Y el problema radica en que la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento, como lo llaman los cristianos, se basan en un texto griego que ha sido modificado en muchos puntos, y aquí especialmente Marcos 7:19 es un ejemplo de esa modificación. El texto griego autorizado, que es lo que estoy leyendo acá del Nuevo Testamento, el bizantino, conserva fielmente la redacción al texto original. Y incluso si usted va a la Biblia Reina Valera 1977, ellos han hecho esa corrección, han sacado el esto decía. Y queda bien claro este punto, porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la cloaca purificando todos los alimentos. Los editores de la Biblia Jerusalén, que la tengo acá atrás, también establecen en un punto de nota lo siguiente, y se lo he escrito acá. Reconocemos que en el texto griego dice literalmente purificando todos los alimentos. Las palabras, esto decía, no aparece en el original griego, base de las versiones bíblicas contemporáneas. O sea que si la expresión esto decía no está en el texto griego de la frase del versículo 19 del capítulo 7, el versículo se tiene que entender como una enseñanza acerca de la purificación natural del cuerpo humano a través de la defecación de los alimentos. Pues sabemos que el ser humano, cuando come, va a la letrina, y dice aquí, y se purifica de todo lo que comió, y deja ahí todo lo que el cuerpo no siente que le sirve, lo impuro en cuanto a nutrición. Así que Yeshua, amados, perfectamente está apuntando aquí, con su enseñanza, a basta de tradiciones humanas, basta de posiciones humanas. El pasaje sencillamente confirma la capacidad que tiene el hombre de cumplir los preceptos de la Torá tal cual ya están, sin que vengan otros hombres a agregarle nada más. Y cuando hay hombres que desde el judaísmo agregan un montón de costumbres y tradiciones de hombres, o hombres que desde la filosofía y la teología barata del cristianismo también ponen cosas que anulen los mandamientos, las dos cosas deben ser desechadas porque son herramientas de las fuerzas del otro lado que pretenden que aquellos que estamos buscando caminar alineados y en armonía con la verdad, seamos desechados en cuanto a la oportunidad que nos dan las esferas celestiales de avanzar a mayor conocimiento de la luz. Usted, cuando escucha de estar ritualmente correcto delante de Dios, significa que usted pueda ingresar con el estudio de la palabra y sus oraciones a dimensiones celestiales donde se le otorgue la facultad y potestad de tomar las bendiciones que allí están ya otorgadas por el Mesías y por la obra meritoria de él, y desde esas bendiciones que se le nos ha otorgado, poder manipularlas para convertirlas en beneficios a nuestro entorno, en compensaciones a aquellos que con nosotros caminan y se conectan diariamente. Hasta aquí llega esta parte. Sé que quedan algunos planteos, pero que me las hicieron y que las voy a volver también a
a poner como tercera, cuarta y hasta quinta parte para que veamos qué hacer. Pero por lo que yo veo, me parece que esto ha dejado mucho más claro, al menos la posición de nuestro maestro y al menos este pasaje más aplicable al contexto mismo de lo que ocurre. Muchísimas gracias por estar y realmente sean llevados a grandes, grandes maravillas en el Señor. La paz y la gracia de Él sea con